36 usuarios en espera. Buenas tardes, amigos del canal. Mi nombre es Santiago Gutiérrez Villegas y en el día de hoy les transmito en vivo y en directo desde la ciudad de Medellín, Colombia. Miren, la situación en el vecino país venezolano es una situación que está empeorando precisamente por el tema de las sanciones de parte de los Estados Unidos de América. Sanciones que vienen desde la época de Obama. Ustedes se acuerdan allá en el año 2015 cómo el presidente o expresidente Obama se refería hacia Venezuela, calificando a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos. Y ya desde el año anterior, y más en forma año 2015, se iniciaron una serie de sanciones, de bloqueos, de embargos contra Venezuela que desestabilizaron de una forma tan profunda, tan diabólica, tan perversa la economía de los venezolanos. Hoy en día escuchamos a miembros del Senado de los Estados Unidos hablando del tema de los refugiados y de todos los venezolanos que han salido del país, aproximadamente unos 7 millones. Y Bob Menéndez allá en el Senado, él se refiere al tema de la salida de venezolanos como la salida de los ucranianos ahora en la época de guerra y cómo esto ha sido culpa solamente del gobierno del presidente Maduro. Yo hoy quise hacer este video, amigos del canal, gracias por sus comentarios, porque veo la situación llena de tanta injusticia contra Venezuela. Enrique Capriles no le pudo ganar las elecciones en el año 2013 al presidente Nicolás Maduro, no pudo con Maduro. Y ya desde ese tiempo Estados Unidos y esta conexión que existe entre los opositores venezolanos y los opositores venezolanos que viven en el Doral, en la Florida, y algunos representantes, algunos senadores en los Estados Unidos, es una conexión que cada vez se robustece más y hasta que no nombren a un presidente de su grupo no van a descansar. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué en la época de Hugo Chávez, Estados Unidos no hizo lo que está haciendo ahora con Maduro? Porque a Maduro no lo han dejado gobernar. Desde el año 2013 yo he visto cómo los opositores le han puesto la zancadilla, han hecho todo tipo de estrategias, han creado estrategias para que el gobierno tenga problemas, como de común acuerdo también con los gobiernos de mi país desde esa época. Ha sido una triangulación diabólica contra Venezuela y ahora están pidiendo más sanciones. Yo quiero mostrarles la imagen de este hombre, subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, el nombre de este señor es Brian Nichols. Este hombre lo llamaron allá a comparecer a este Comité de Relaciones Exteriores del Senado. Allá fue cuestionado por Bob Menéndez. Allá fue cuestionado el subsecretario por Marco Rubio, quien prácticamente cuando cuestionan a un funcionario de este rango, es no lo que él diga, sino ya las respuestas están ya de común acuerdo, escritas, planteadas de parte de estos dos hombres que son claves allá en este Comité de Relaciones Exteriores, Bob Menéndez y Marco Rubio. Y yo me pregunto, y le pregunto al Congreso de los Estados Unidos, si no sería justo o pertinente que se investigase los nexos que existen entre estos dos congresistas con los opositores venezolanos que viven en la Florida. ¿Y qué intereses realmente económicos, financieros existen entre estos hombres y varios sectores de la economía venezolana? Porque solamente se escucha a Bob Menéndez, por ejemplo, refiriéndose al gobierno de Venezuela
como un gobierno corrupto, un gobierno que vive prácticamente del narcotráfico. Calificó a Maduro, esto fue recientemente, creo que en el día de ayer o antier, como lo, lo, lo comparó con Al Capone. Se refirió al gobierno de Venezuela como un gobierno mafioso, un hombre que no puede mostrarle al mundo pruebas de qué tan falsas fueron estas elecciones o corruptas estas elecciones en el año 2018 en Venezuela, que ellos dicen que fueron unas elecciones compradas, amañadas, cuando no le dicen al mundo que la oposición venezolana fue convocada a no participar en estas elecciones. Miren, Venezuela era un país que producía más de 2 millones de barriles de petróleo al día. Hoy en día, si mucho, está por el orden de los 700.000. En una época de guerra en la que el petróleo ha estado durante muchos meses muy cerca a esta cifra récord, a este dato récord de $100 el barril de petróleo. En una época en que el presidente Maduro ofrece el petróleo de su país para quien quiera comprarlo. Ya a partir de diciembre, los europeos no van a comprar petróleo que venga por mar desde Rusia. Y la gente dice, ¿y por qué Maduro está ofreciendo petróleo si Maduro es amigo de Rusia? Rusia, como país soberano, entiende que cada país tiene derecho a resolver sus asuntos, algo que no permite los Estados Unidos. Ustedes qué bueno que hubiesen escuchado estos comentarios de Bob Menéndez allá en el Comité de Relaciones Exteriores, casi que refiriéndose al tema de Venezuela como si fuese él o su comité quienes tuvieran ese gran poder a distancia de determinar qué se hace en Venezuela, a quién se libera, a quién se le vende, a quién se elige como presidente de los venezolanos. Por ahora, vienen unas elecciones en Venezuela, año 2024, y los opositores, y sobre todo esta figura monárquica creada por los Estados Unidos, casi que monárquica, el famoso interino Juan Guaidó, sigue siendo considerado por los Estados Unidos como el rey de qué, porque Guaidó no tiene ningún poder en el Ejecutivo de Venezuela, porque el mismo Guaidó, que lo han subido tan alto los ciudadanos del gobierno de los Estados Unidos, no puede negociar ni siquiera la venta de una onza de petróleo venezolano. Ese petróleo venezolano que por culpa de tantas sanciones de los Estados Unidos lo han tenido que vender a descuento de más de 30, 40 dólares el barril. Y ahora con el problema de esta sobreoferta que viene ya que Rusia no le puede vender petróleo a Europa, los rusos también están vendiendo su petróleo a descuento y le está tocando a Venezuela descontar aún más, y el gobierno de los Estados Unidos está pidiendo más sanciones contra Venezuela, porque estos amigos de Citgo que están en una cárcel en Venezuela tienen que responder por sus malas acciones, porque existen información, documentos que prueban que estos funcionarios de Citgo cometieron delitos financieros contra el país, porque estos presos de los Estados Unidos, como el que tanto menciona Bob Menéndez, Matthew Heath, tiene que obviamente responder ante algún juez, sea en los Estados Unidos o en Venezuela, por los delitos cometidos. Pero no es la presión solamente por que liberen a los presos de los Estados Unidos o el tema de Alex Saab, el tema en cuestión que es más importante para los Estados Unidos. El asunto es esta presión que viene desde el interior de Venezuela, los amigos de Guaidó, los opositores que están acelerados, están nerviosos, están con gran temor de que ya se les viene encima estas próximas elecciones del año 2024 y están viendo cómo se les está perdiendo esta última posibilidad y hacen presión allá a sus amigos. Por eso hay que establecer estos vínculos que existen entre Bob Menéndez, Marco Rubio, Juan Guaidó y su gente para mostrarle al mundo la verdad de cómo descaradamente y aún desde la época
de Obama. Iniciaron este plan macabro para, luego de la muerte de Hugo Chávez, no permitir que otro con igual mentalidad o ideología pudiera ser presidente de Venezuela. Y esta presión viene desde antes. Miren, había un embajador, el famoso Brownfield, embajador Brownfield, fue embajador en Venezuela y Colombia. Escuchen atentamente cómo él también fue zar antidrogas en Estados Unidos, cómo se refería al tema de Venezuela y cómo las palabras de este hombre, Brownfield, han sido copiadas, copy and paste, por diferentes funcionarios de los Estados Unidos. La mejor resolución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor por un periodo de meses o quizás años. Este comentario fue seguido al pie de la letra por Donald Trump y ahora está siendo seguido al pie de la letra por Joe Biden, porque Estados Unidos se ha convertido en un país adicto a las sanciones. Sancionaron a Irán, a Siria, están sancionando ahora a Rusia. Estas sanciones no han hecho más que afectar a millones y millones de pobladores en estos países. A los gobernantes no los afectan para nada estas sanciones. ¿Qué relación existe entre estas sanciones, estos embargos contra Venezuela y la salida de casi 7 millones de venezolanos de su país? ¿Es acaso todo por culpa de Maduro? Y lo más importante es que estas sanciones se puede mostrar una por una cómo han sido las responsables de la afectación a las refinerías en Venezuela, a los oleoductos, a la producción y exploración, al colapso casi total en el que está Venezuela. Y lo más lamentable es que en los últimos 2-3 meses nuevamente se está viendo en el vecino país cómo la economía está en una escalada de inflación insoportable. La cantidad de divisas que pensaban recibir a fin del año pasado no se han visto disminuidas precisamente por el problema de la guerra y por el problema de que Rusia está desesperadamente también vendiendo su petróleo y compitiendo contra el petróleo venezolano. El asunto en cuestión es que son los habitantes de Venezuela quienes tienen que tomar el sartén por el mango y de una vez por todas despertar a la realidad que ha sido la oposición, entre comillas, quienes sean los de la oposición en Venezuela, quienes han optado por permitir tantas sanciones contra Venezuela con tal de poder algún día, como ellos piensan, poder llegar al Palacio de Miraflores. Amigos del canal, muchas gracias por participar y los espero en el en vivo y en directo de hoy a las 7:20 p.m. hora de Colombia, donde nuevamente vamos a hablar de qué pasa hoy en Ucrania. Saludos y muchas gracias. Aprender es ganar.